de regreso en el programa de Platicando con Richard. Gracias a las personas que están todavía conectadas con nosotros, escuchándonos a través de elmetropolitanoenred.com. Muchísimas gracias. Les recordamos nuestro número de WhatsApp para que se puedan poner en contacto con nosotros. Nuestro número es 272-229-8736. En redes sociales puedes seguirnos como Radio Metrópoli. Y efectivamente ya llegó nuestro invitado del que tanto estábamos hablando. Ya se hizo presente en este programa con ustedes, el licenciado Cristian García Muñoz, una persona que en lo personal yo admiro mucho y he aprendido bastante de él. Está con nosotros en Radio Metrópoli. ¿Qué tal? Bienvenido, profe. ¿Cómo se encuentra? Hola, muy bien. ¿Estoy bien ahí? Sí, ahí está bien. Muy bien, gracias por invitarme. Estoy pues aquí esperando y viendo todo lo que están trabajando y me da gusto. Gracias. De hecho, gracias a usted por venir. No, aquí andamos. Gracias. Y bueno, tenemos un tema muy interesante. El día de hoy traemos por algo al experto en materia. El día de hoy tenemos el tema del periodismo. ¿Cómo funciona el periodismo en las redes sociales? Ahorita que las redes sociales también ya están tomando un poquito ese ámbito informativo, pues bueno, vamos a platicar de todo esto. Para empezar, profe, ¿qué lo inspiró a estudiar la carrera en comunicación, en periodismo? Pues yo siempre digo que fue algo fortuito, un tanto pues no planeado, no pensado. Pero hubo un detonante en la prepa que tuvimos la materia de teoría de la comunicación, algo así se llamaba, y en esa parte estábamos viendo el tema del periódico, los medios impresos, etc. Hicimos una visita al periódico y a partir de ahí me empezó a interesar mucho, me llamó la atención el proceso de la edición, de la impresión, todo lo que se tiene que llevar a cabo para que finalmente podamos tener el periódico en nuestras manos, y específicamente fue el periódico, ¿no? Y me quedé con esa idea. Después salí de la prepa y estaba un poco indeciso sobre qué estudiar. De hecho dejé un año sin estudiar. La crisis vocacional. Ándale, algo así. Y pero siempre tenía como que esa idea, ¿no? Al final de cuentas decidí estudiar comunicación, entré. Y pues poco a poco me fui involucrando obviamente en todas las áreas de la comunicación, pero específicamente en el periodismo fue lo que me llamó la atención. Tuve la oportunidad de entrar a un medio impreso y yo creo que a partir de ahí me seguí hasta ahorita. En su carrera. Ahorita que menciona lo de los medios, ¿cuál es el medio para usted que, no sé, frecuenta más? Yo creo que los medios impresos. Hay una, digamos, una rigurosidad que los medios impresos siguen teniendo, a pesar de que la tecnología tiene ahora muchas posibilidades para poder informar, obtener información, revelar cosas. Siento que la televisión y la radio han estado un poco olvidadas en ese sentido, ¿no? Sí. Se han convertido como un poco más en medios de entretenimiento. Entonces la información está presente, pero tal vez no como debería. Entonces siento que los medios impresos tienen todavía este profesionalismo, a pesar de que no todos, ¿no? Hay medios que no necesariamente son así, incluso medios en la región sabemos que no son muy profesionales o muy éticos, que digamos, pero hay muchos medios impresos que siguen teniendo esa forma de trabajar por las personas que ya llevan muchos años de estar ahí y que de alguna forma han hecho escuela y han compartido sus conocimientos con las nuevas generaciones, ¿no? Efectivamente, y bueno, a lo largo de su carrera puede mencionar que ha participado en medios, vaya, una gran lista. Y aparte de los medios impresos, también ha participado en radio, televisión. No, casi no. En radio, bueno, y en televisión estaba así como invitado, ¿no? Como que de repente me invitan, voy a platicar, o alguna colaboración y ya, ¿no? Eso ya tiene algún tiempo. Pero nunca he estado de lleno. No sé si porque inconscientemente me he enfocado más a los medios impresos, o porque no se ha dado la oportunidad, o no sé, ¿no? Pero no, mi experiencia y lo que he hecho es
básicamente en medios impresos. Es medios impresos. Y bueno, tiene voz para estar en radio. Sí. Es lo que me dicen, sí, Tiene de voz. hecho. Hay personas que no tienen voz y están en radio. Sí, Saludos, güey. sí. Pero bueno, también, hablando de los medios, ¿usted qué puede mencionarnos de esta evolución que ha vivido los medios Tradicionales, ¿no? tradicionales sobre todo, Sí. y ante todo con la aparición de las redes sociales? Que vaya, con las redes sociales hemos visto que han decaído un poquito los medios tradicionales, o sea, han demeritado. Claro, es una transición que inevitablemente iba a pasar. Eso lo veíamos cuando yo estudiaba, por ejemplo, pues nos decían que ya venía el periodismo digital y ya venían los medios digitales y que iba a llegar el momento en el que todo se iba a hacer a través de la computadora y de internet, pero como que no lo veíamos tan real, tan cercano, hasta que empezó a suceder. Y cuando empezó a suceder, pues no nos dimos cuenta porque fue todo muy rápido, ¿no? Entonces ahora ya tenemos muchas herramientas para poder informar, para poder obtener información, y eso hace que la información, la comunicación se democratice, ¿no? A pesar de que sabemos que hay un sector de la población que no puede tener acceso a una conexión o a los dispositivos, hay muchos que sí, ¿no? Sí. Ahora ya se ha generalizado un poco la posibilidad de que haya internet gratis en zonas, entonces la gente puede conectarse, ¿no? Entonces, ha sido una transición rápida. Sin embargo, creo que debemos también entender que estas facilidades que nos ofrece la tecnología deben tomarse con mucha responsabilidad. Sí. Yo, por ejemplo, les comento, a lo mejor se los comenté a ustedes en un momento, pero le comento a mis alumnos que ahora es muy fácil que una persona tome su celular, tome una fotografía, tome un video, lo suba a las redes sociales y ponga, por ejemplo, perdón, algo pasó en la calle principal de Orizaba y ya, ¿no? Ajá. Entonces se ve ahí unas patrullas y se ve gente y ya, ¿no? Pero no sabemos qué pasó, ¿no? Exacto. Ni siquiera la misma persona que subió la foto o el video sabe qué pasó. Entonces la diferencia está en que nosotros como comunicadores debemos tomar la responsabilidad de informar adecuadamente, ¿no? Si a lo mejor no sabemos, investigar un poco, ¿no? A lo mejor platicar. Ahí entra mucho el sentido periodístico, el olfato que tenga una persona para poder obtener información, ¿no? Podemos platicar con la señora de las mamelitas, podemos, no sé, preguntarle a alguien que iba pasando y que está ahí, tal vez acercarnos a un policía, si nos va bien, nos vamos a encontrar un policía buena gente y nos va a decir algo, ¿no? Ajá. Pero la gente que ahora ya tiene esta facilidad de informar, pues no lo hace de manera profesional y por lo tanto muchas veces se llega a crear confusión entre la sociedad, se llega a alarmar a la sociedad cuando a lo mejor no hay por qué hacerlo, ¿no? Entonces esa foto o ese video de las patrullas y de la gente puede ser que a lo mejor alguien se cayó, ¿no? Pero entonces ya en las redes sociales hay todo un movimiento y una polémica de que a lo mejor fue una balacera, fue un enfrentamiento, de que etcétera, ¿no? Pero es una responsabilidad mal tomada por las personas que no se dedican profesionalmente a esto y que simplemente lo hacen porque tienen la posibilidad de hacerlo, ¿no? Eso es muy cierto. Bueno, he formado parte de algunos medios de comunicación, incluyendo Radio Metrópoli, y cuando hay eventos, están los famosos medios de prensa, ¿no? Donde nos dan los cafés, donde nos dan las invitaciones, y lo que me sorprende es que muchas páginas de Facebook ya se pueden llamar medios de comunicación. Incluso entramos a su página y ya salen como medios de comunicación. Claro. Cuando de verdad se están saltando toda esta preparación, toda esta experiencia para llegar a donde ha llegado un verdadero medio de comunicación. Exacto. E incluso se ha visto que, bueno, no sé si a ustedes les ha pasado o han visto que llega alguien así y ya rápido dice soy de prensa y ya se sienten con el poder de hacer lo que ellos quieren en el evento. Claro, es un fenómeno que tiene muchos años de suceder, ¿no? Porque cuando no existía todo lo digital, había medios establecidos, ¿no? Que se conocían, que la gente seguía, sobre todo en el ámbito local, periódicos y radio, ¿no? Porque no existía la televisión tanto como ahora. Y existían ya estos medios, ¿no? Que no sabíamos de dónde venían o dónde estaban o dónde podíamos consultarlos, pero existían, ¿no? Entonces llegaba alguien, se acreditaba como un medio de comunicación, cuando muchos de los reporteros que estaban ahí pues simplemente no lo conocían o a lo mejor nunca lo habían visto, ¿no? Pero ya se acreditaba como medio. Entonces este fenómeno
ahora que se ha transformado a digital, pues se explotó, porque entramos a Facebook o a las redes sociales y efectivamente vamos a encontrar muchos perfiles, muchas cuentas que se dicen medios de comunicación, pero que nadie sabe de dónde vienen, de dónde salieron, y las personas que trabajan ahí pues no necesariamente tienen la preparación como para estar en un medio de comunicación, ¿no? Y muchas veces, aunque se escuche feo y a lo mejor se pueda ofender a alguien, esos medios surgen por un interés inmediato, digamos. Por ejemplo, ahorita que hay un proceso electoral, empiezan a surgir medios de comunicación que no existían, ¿no? Y que se crean de la noche a la mañana, ¿no? Se crean de la noche a la mañana, pero con un interés inmediato, que es poder obtener algo de lo que los candidatos puedan comprar de publicidad o de espacio en los medios de información, ¿no? Aunque sean 200 pesos, ¿no? Porque apenas me estaban contando que llegó alguien con un candidato y le ofreció darle exposición en su medio, que es un medio a través de Facebook. Le ofreció darle exposición, menciones, si tenían publicidad del candidato la podían pasar ahí. O sea, un medio muchas veces ofrece hacerte la publicidad, ¿no? Pero en este caso no, querían tomar la publicidad del candidato y ponerla, ¿no? Y le estaban cobrando 200 pesos. Entonces, eso nos da la idea de que esos medios que surgen de manera súbita en esos tiempos electorales son solamente con un interés inmediato, ¿no? Y pasa el proceso electoral y desaparecen. Se mueren. Exactamente. O hay proyectos que incluso reviven solo en estas épocas. Y lo peor es cómo demeritan a los verdaderos medios de comunicación al ofrecer publicidad. Ah, es que me ofrecen 200 de este lado, cuando no saben todo lo que hay consigo. Claro, y para obviamente invertir en la compra de espacios de un medio, pues la persona encargada tiene que pues visualizar y estar enterado de qué ventaja le ofrece estar en determinado medio. No es nada más contratar medios por contratar, ¿no? Eso es lo que uno piensa como profesional, ¿no? Exacto. Pero las personas que están con los candidatos o los propios candidatos, pues a lo mejor no lo piensan así, simplemente quieren salir, ¿no? Ahí. Efectivamente, la otra vez me estaba preguntando por qué es que hay tanta gente que desconoce de tantos temas o tampoco preparadas en las campañas políticas. A lo que me comentaron, bienvenido a la política, de eso se trata. Y bueno, vamos abriendo los ojos cada vez más. Quédense con nosotros porque aquí en este programa vamos a seguir platicando de cosas que han impactado al periodismo. No se lo pueden perder, 11 de la mañana con 34 minutos. Ya estamos de regreso, este es tu programa Platicando con Richard. Qué gusto me da acompañarte el día de hoy. No me estaba escuchando. Qué gusto me da acompañarte el día de hoy. Vaya, tenemos temas muy interesantes y alguien que de verdad cayó como anillo al dedo para este tema, el profesionista Cristian García Muñoz. Y bueno, seguimos platicando, retomamos el tema de las noticias y aquí viene la pregunta. Un periodista, ¿a qué es lo que se enfrenta actualmente? Pues siempre un periodista se ha enfrentado a retos, a poder obtener información de lugares que muchas veces te la niegan, de poder tratar de entablar contacto con personas que no necesariamente son tan accesibles. Entonces yo creo que la vida de un reportero es de retos. La diferencia está entre que hay quienes deciden tomar esos retos y hay quienes se van por el camino más fácil. Entonces, eso marca una diferencia tan grande entre hacer buen periodismo y mal periodismo, ¿no? Porque la persona que toma los retos, que se enfrenta, que se sienta a esperar a un funcionario, que le pregunta aunque no sea el momento idóneo, que a lo mejor pasa tiempo estudiando un tema para poder ofrecer bien la información, que investiga en documentos, que se mete a archivos para poder sacar datos que a lo mejor están por ahí escondidos. Entonces, la persona que toma esos retos es la que se vuelve un buen reportero o un buen periodista. ¿Y quién no? Es aquella persona que pide que le pasen el audio de la entrevista, que va en bola a hacer la entrevista al funcionario, que le acepta el desayuno al regidor porque pues ya se los invitó y como no le pagan bien en su medio, pues se ahorra el desayuno. Entonces eso
el aceptar un desayuno, el aceptar una comida, el aceptar un regalito, de alguna manera compromete al reportero con la persona que se lo da, ¿no? Aunque no es obligatorio, pero hay un compromiso, digamos, por ahí de por medio, ¿no? En el contexto del crimen organizado, ¿cómo cree usted que cómo se ha influido la prensa? ¿Cómo se ha visto influida por eso? Pues es un tema muy delicado porque obviamente la manera en la que se tratan los temas de delincuencia organizada son como que con pincitas, ¿no? Cada medio establece sus propias políticas para tratar esos temas. Hay medios que deciden informar sin ahondar más por seguridad propia del medio, de los reporteros. Hay medios que se atreven a informar un poquito más, a investigar. Hay medios que lanzan información a lo mejor que revela ciertas cosas, pero eso depende de cada medio. Lo que sí es que inevitablemente el tema de la delincuencia organizada ha hecho que los medios cambien su forma de trabajar. Antes había una estrategia para cubrir temas de seguridad, temas de robos, de asaltos, secuestros, etc. Pero ahora es algo muchísimo más delicado, ¿no? Porque la propia violencia, las acciones que ejecuta el crimen organizado ha llegado a los medios, ¿no? Hemos visto que han asesinado a reporteros, han amedrentado a periodistas, los han levantado, secuestrado, etc. Entonces eso hace que se cambie la dinámica de trabajo y podamos seguir haciéndolo, pero muchas veces sin ponernos en riesgo total, ¿no? Yo soy de la idea de que cuando sentimos que un tema se está volviendo peligroso para nosotros como personas, es mejor tomar un tiempo, pensarlo, saber si vamos por el camino correcto o a lo mejor no arriesgarnos tanto, ¿no? Porque más allá de esta intención de informar y de llegar a la gente y de decir verdades, pues está nuestra vida, ¿no? Sí. Independientemente de cualquier cosa. ¿Usted cree que, la sociedad mexicana no le da la importancia necesaria a la prensa o al periodismo? Creo que sí hay una importancia que se le da, pero no a todo lo que involucra la labor de informar, ¿no? O sea, la gente exige que se le diga la verdad, la gente exige que le pongamos fotos, la gente exige al momento ahora que le pongamos video de lo que está pasando, de lo que está informando, y muchas veces no se tiene la posibilidad de hacerlo, ¿no? Porque si a lo mejor sucede algo muy importante en la Ciudad de México ahorita, en lo que el reportero se traslada, que a lo mejor puedan ser 10 minutos, en esos 10 minutos a lo mejor el medio publica un avance, ¿no? De que, por ejemplo, ahorita que pasó lo del desplome del metro en la Ciudad de México, los medios empezaron a lanzar la información de inmediato. ¿Por qué? Porque era un trancazo informativo. Sí. Entonces ponían, por ejemplo, reporta de última hora el desplome de un vagón o dos vagones de la línea 12 del metro. Pero obviamente no se tenían imágenes porque el reportero iba para allá apenas, ¿no? Porque habían recibido el reporte en ese momento. Entonces la gente ahí en los comentarios ponía fotografías, ¿por qué no hay fotografías? ¿Por qué no hay videos? Pues porque es un proceso, ¿no? No podemos o no sabemos adivinar que en ese momento se va a caer el metro y estar ahí para poder tomarlo, ¿no? Después de un tiempo, después de media hora, vienen ya las imágenes, las cámaras de seguridad, etc., ¿no? Pero yo creo que la gente muchas veces no se pone a pensar en ese trabajo que involucra informar, que no puede ser totalmente inmediato y que representa riesgos, tiempo, dedicación de los medios o de los reporteros para que pueda llegar a ellos de una manera que lo pueda aceptar y lo pueda entender y sepa qué es lo que está pasando. Efectivamente, y también tomando otro tema, algo que igual hay que mencionar es que ahorita en las redes sociales se ve un término, lo he leído muchísimo, no sé si lo conozcan, el famoso clickbait, ¿no? Las trampitas para que le des clic a algo, que los círculos, algunos engaños visuales. Y una vez comentando esto, pues viene mi pregunta, ¿alguna vez eso o esas técnicas existieron en el periodismo formal? Sí, porque dejando de lado la parte digital, o sea, los medios impresos ahorita siguen siendo impresos, pero también tienen su parte digital, ¿no? Todos los contenidos que suben a redes sociales, a la página de internet, etc.
Pero cuando existía el periodismo así como tal impreso, lo que se buscaba era vender, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo en un medio en el que trabajé, nos exigían poner titulares llamativos, ¿no? A lo mejor no amarillistas, no tendenciosos, pero que sí vendieran, ¿no? Y por ejemplo, las palabras que vendían en la sección policíaca eran taxista, eran secuestrado, porque a veces por espacio no se podía poner secuestradores, por ejemplo, porque es una palabra muy grande, no cabe en el espacio. Entonces, por ejemplo, yo a veces optaba por poner plagiarios, pues no funcionaba, ¿no? Entonces había que poner secuestradores o secuestro o algo relacionado para que pudiera llamar. Taxista, taxi, secuestro, palabras como matar, el verbo matar, no asesinar, porque asesinar no llamaba tanto la atención, pero matar sí, y cosas así, ¿no? Entonces, era una forma como de trampas, que ahora se ven más en lo digital, sí, pero que se utilizaban en lo impreso para poder venderlo. Entonces, cuando la gente veía en el puesto de periódicos, matan a tal, o taxista desaparece, o detienen a secuestradores, se vendía un poquito más el periódico que cuando no había palabras de ese tipo. Exactamente. Y bueno, no voy a decir nombres, pero leyendo algunos periódicos de hace años, tampoco voy a decir qué periódico era, pero me acuerdo mucho de las noticias. Ejemplo, dinosaurio encontrado en Zongolica, o también la noticia de ovnis en Orizaba, ¿no? Antes pues se ponía o se anteponían las ventas por la información, dejando de un lado la veracidad y todo ese tipo de temas. ¿Usted qué opina sobre estos titulares que ponían en los periódicos? Pues son graciosos y si los vemos a la distancia pues nos vamos a reír, ¿no? Pero periodísticamente hablando pues eran publicaciones amarillistas que solamente buscaban vender, ¿no? Y todavía de repente tiene como un año que alcancé a escuchar en un lugar, no recuerdo en dónde, un perifoneo que decía, vean las imágenes del duende que encontraron en no sé dónde. Y podríamos imaginar que en estos tiempos, cuando ya la gente tiene como que la mente un poco más abierta, que ya está en contacto con lo digital, etc., pues no va a creer eso. Exacto. Y a pesar de ello, hay personas que salían y compraban, que es un periodiquito de 2 hojas o de 3 hojas, ¿no? Entonces, es divertido, es chistoso, pero pues obviamente no es periodismo, ¿no? Es una publicación ahí que busca simplemente vender. Perfecto. Bueno, hay más temas aquí porque regresamos con algo que de verdad es un impedimento tanto para los periodistas, tanto para los espectadores. Regresamos porque tenemos que hablar de las fake news. No se vayan, estás escuchando Platicando con Richard. Me acompaña Moisés Álvarez y el invitado del día de hoy, Cristian García Muñoz, en Radio Metrópoli, la voz de las altas montañas. Regresamos con más. Exactamente las 11 de la mañana con 52 minutos. Gracias por sintonizar Radio Metrópoli, muchas gracias. De hecho, también hay mensajes que nos agradecen el invitado del día de hoy. Sonia Carrasco Flores menciona qué buen invitado tuvieron, de verdad que hemos aprendido mucho tan solo escuchando, ¿verdad? Y hay más cosas que igual se deberían de saber. También otra cosa que queremos mencionar, Moy, fíjate que la otra ocasión, investigando sobre esto de las noticias, nos encontramos con muchísimas noticias falsas, más ahorita en las redes sociales, y eso llega a afectar de cierta forma a los periodistas que se dedican a escribir a un medio formal, porque incluso se llegan a confundir. Profesor, ¿usted se encontró con noticias falsas o cómo le hace para lidiar con las noticias falsas? Pues yo creo que llevamos como que un tiempo ya de estar viviendo con estas noticias falsas, entonces eso ha hecho que muchas personas podamos como que identificar de inmediato que algo no es real. Sin embargo, sigue habiendo muchas personas que lo creen, ¿no? Sobre todo una generación, digamos ya mayor o madura, que no tiene como que la malicia de saber discernir entre lo que puede ser real y lo que no. Entonces, sí me he encontrado con muchas. De hecho, todo el tiempo hay en muchos medios de comunicación, incluso los medios que hacen parodias de información, ¿no? Claramente dicen que lo que ellos presentan son fake news.
pero la gente se los cree, ¿no? Por ejemplo, el Deforma. Cuando el Deforma inició hace algunos años, la gente se creía todo lo que salía ahí, todo. A pesar de que fuera lo más ridículo que se pudieran imaginar, la gente lo creía porque no sabía que ese medio se dedica a hacer eso, ¿no? Cuando ya la gente empezó a saber un poco más, entonces ya tomó sus precauciones, ¿no? Sin embargo, hoy, después de varios años, sigue existiendo gente que le cree y que empieza como que a compartir, ¿no? Y de repente, seguramente les ha pasado, nos llega ahí una cadena o un mensaje compartido de WhatsApp que hasta dice... Reenviado varias veces. Ajá. Porque la gente se cree eso, ¿no? Y a veces es una cuestión de ingenuidad, pero también de sentido común, ¿no? Si nosotros tuviéramos sentido común, podríamos identificar que algo se ve completamente falso. Y antes de compartirlo, eso es lo que cualquier persona tendría que hacer. Antes de compartir algo que se ve sospechoso o que no le creemos tanto, pues tendríamos que comprobarlo. Si hay medios oficiales, formales, que lo están diciendo, entonces puede ser real, ¿no? Pero si solamente lo dice un medio, y es un medio patito ahí que se ve todo feo, pues entonces hay que tomar sus precauciones, ¿no? Sí, porque vaya infinidad de noticias falsas, desde que López Obrador falleció en la mañana, desde que va a regresar Donald Trump, en fin. Lo peor es que nosotros muchas veces no sabemos identificar este problema. ¿Ibas a decir algo? Sí, bueno, profe, usted, bueno, que conoce más de estos medios, ¿cómo es que influyen las cortinas de humo? En este caso, por ejemplo, cuando Televisa, no sé, Loret de Mola sacaba una cortina de humo, no sé, ¿cómo es que lo influyen en la sociedad? Ahí son varios factores. Por ejemplo, hablar de las cortinas de humo de Televisa es hablar de toda una generación, de toda una escuela, y de mucha gente involucrada que durante muchos años creó ciertas noticias, y si no las creó, por lo menos le dio una proyección distinta para que la gente se enfocara en eso y olvidara otra cosa. Entonces, sí influye mucho porque hay gente que al verlo en la televisión lo asume como cierto, ¿no? Venimos de una generación en donde lo que la televisión decía era prácticamente real, ¿no? Ahorita ya se ha alejado un poco ese concepto, porque la televisión ha perdido poder, porque Televisa ha perdido poder, pero durante muchos años fue así. Entonces, la información muchas veces en esos años, estamos hablando de los 70s a los 90s, en México era mediada por Televisa, ¿no? Televisa era la que establecía muchas veces la agenda informativa. Entonces, lo que Televisa decía era lo que se tomaba como cierto. Y si alguien venía y decía que eso era falso, pues nadie le hacía caso, porque todo el mundo estaba viendo la televisión. Entonces, ahora la televisión ha perdido poder, hay más, digamos, posibilidades de conocer y de informarse a través de estaciones de radio, de páginas de internet, de redes sociales, y por lo tanto la gente ya no cae tan rápido. Sin embargo, Televisa lo sigue haciendo, ¿no? Por ejemplo, lo de los más recientes fue el caso de la niña Frida Sofía en el sismo del 2019, ¿no? Ahora, ha habido acusaciones de estos montajes que hace Televisa, y quienes participaron en ellos pues simplemente dicen que es un ataque del presidente porque ellos no están ahora en la televisión, porque fueron prácticamente desterrados por el nuevo régimen de López Obrador, etc., ¿no? Pero hay una realidad que está ahí y que no se puede negar, ¿no? Que Televisa hacía montajes, que estuvo involucrada la Agencia Federal de Investigación en su momento, que estuvo involucrado García Luna, que estuvo involucrado Carlos Loret de Mola. Hay un reportero que fue el único sacrificado en el caso de Florence Cassés, que no sé si lo recuerden, montaje más escandaloso, que fue Pablo Reina. Él era reportero de Televisa, específicamente del noticiero matutino de Loret de Mola, y lo que hizo Televisa para salvar a Loret de Mola pues fue sacrificarlo a él. Entonces lo despidieron y que pensaron que con ese despido iba a quedar saldado este escándalo, ¿no? Pero obviamente hubo una investigación y se determinaron muchos responsables, pero él salió y desde entonces está prácticamente vetado de Televisa. Ya era un buen reportero, pero fue el que le tocó perder para poder decir Televisa que había hecho algo contra las personas que habían montado esto. Bueno, hablando ahorita de los reporteros de Televisa, ¿hay alguno que considera que sí es bueno o sea, reporteando, se podría decir? Déjame recordar. ¿O tiene algún periodista favorito, tal vez?
Hay un periodista que no es de Televisa, que no ha aparecido nunca en la televisión, que ya es grande, se llama José Gutiérrez Vivo. Él fue durante muchos años titular y fundador de un medio de comunicación que se llamaba Monitor. Ese medio englobaba prensa, radio y un poquito de internet cuando empezó. Pero se enfrentó a la crítica porque era una persona muy profesional, pero en el sexenio de Vicente Fox empezó a buscar información, a ser muy crítico con el sexenio de Vicente Fox, y entonces Vicente Fox empezó, bueno, el régimen de Vicente Fox empezó a bloquearlo en términos de publicidad. Entonces lo que hizo Vicente Fox fue pues llamar a sus contactos, mover influencias para que todos los anunciantes que tenían espacios comprados en Monitor simplemente dejaran de comprarlos y Monitor empezara a decaer. Y justamente fue lo que pasó. El medio se quedó sin anunciantes y poco a poco fue imposible solventar los gastos porque ya no tenían, ¿no? Entonces, él es un gran periodista de los que todavía vive, pero está, digamos que ausente porque no tiene la oportunidad de regresar. Y yo creo que él también ya tal vez no está en condiciones de regresar por su edad y porque está un poco cansado de todo esto, ¿no? Sí, efectivamente, y bueno, podemos comentar que esto no es algo nuevo, esto ya tiene muchísimo tiempo, y también voy a hacer una frase que a lo mejor muchos recuerdan: hoy fue un día soleado, y desde ahí podemos ver cómo los regímenes de una empresa o las cosas que deciden decir o no se anteponen ante la información que debe decir el periodista. Así como estos, hay muchísimos casos, tan solo con Nino Canún, que también se ve la opresión a la libertad. ¿Usted en alguna ocasión ha visto opresión en su libertad de expresión? Sí, a lo mejor no a un grado tan fuerte, porque de cierta manera te acostumbras a que hay cosas que no se pueden decir por el medio en el que estás, ¿no? Hubo solamente un medio en el que, de los que he trabajado, en la que tenemos total libertad, ¿no? Esa libertad estaba solamente condicionada por el hecho de que podíamos decir lo que queríamos, pero teníamos que meter siempre a un personaje, ¿no? A un funcionario. Y bueno, era un precio accesible por poder decir lo que quisiéramos, ¿no? Y poder criticar ciertas cosas, poder mencionar personas que a lo mejor no eran mencionadas en otros medios. Entonces nos daba total libertad. Pero hay otros medios que tienen bien establecidas sus políticas. Entonces ahí te dicen, no puedes mencionar a tal persona, ¿no? O no se puede atacar a tal persona. ¿Por qué? Porque está comprando publicidad, porque tienen un convenio de colaboración. Entonces, si no vas a decir algo bueno de él, entonces mejor no lo menciones, ¿no? Y así hay cositas en todos los medios, ¿no? Entonces, de cierta forma te acostumbras a que hay una libertad condicionada, ¿no? Porque sí podemos trabajar, sí podemos decir cosas, pero hay personas a las que no se puede tocar, o hay temas que no se deben mencionar, ¿no? Entonces, de cierta forma nos acostumbramos, pero también hay que entender que un medio de comunicación sí tiene una responsabilidad social, pero al final de cuentas también es un negocio, ¿no? Entonces esa naturaleza de ser un negocio lo lleva a tener ciertos intereses comprometidos, ¿no? Con los anunciantes, con los que compran publicidad, con los propios intereses personales de los dueños, que muchas veces los dueños nunca se aparecen en el medio o en la sala de redacción, pero sí demandan decir que no podemos decir esto, que no podemos publicar tal cosa, ¿no? Entonces eso surge, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que, por ejemplo, el periodismo no dependa de la publicidad y así se pueda seguir trabajando? Es difícil, pero sí se puede hacerlo autosustentable. Para poder hacerlo autosustentable debemos caer en el gusto del público y garantizar que lo que el público consuma de nuestro medio va a alcanzarnos para poder mantener al medio, ¿no? En el caso de los medios impresos se tendría que lograr una venta de ejemplares determinada para que todos los ingresos por venta de ejemplares pudieran solventar los gastos de un medio. Es muy difícil, ¿no? Muy difícil en la actualidad porque mucha gente ya no compra periódicos y ya no compra revistas porque todo lo ve en redes o en páginas de internet.
pudiera ser posible si el medio fuera muy interesante, muy atractivo, que fuera accesible incluso, pero incluso cuando las personas tienen que pagar 10 pesos por un periódico, lo hacen no totalmente convencidos de que el periódico vale eso, ¿no? Y un periódico efectivamente no vale 10 pesos, vale a lo mejor 50, 60 o 100 pesos, sí, porque se tiene que pagar todo el trabajo que involucra, ¿no? El papel, la impresión, los reporteros, los fotógrafos, los editores, los directivos, los supervisores, pagar servicios como luz, teléfono, celular, internet, todo lo que se necesita para que la información pueda salir publicada. Y obviamente eso no cuesta 10 pesos por ejemplar, cuesta muchísimo más, ¿no? Sí. Entonces, si la gente no cambia su idea de que un medio de comunicación es importante,